Ahora damos la bienvenida a Janet Katia Apaza. Ella es abogada y académica independiente, es doctora y máster en estudios avanzados en Derechos de la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad, Janet Katia nos presentará las dos figuras coexistentes y enigmáticas en el lago mayor del Titicaca. Muy bien, bienvenida, adelante, tiene 20 minutos, por favor. Muchas gracias al museo. Muchas gracias al MUSEP por este espacio. Buenas tardes a los presentes y a todos quienes nos siguen por las redes sociales. Quiero explicar un poco por qué elegí este tema. Desde hace varios años atrás vengo estudiando la identidad aymara con la cual me identifico. Y en mi última investigación realicé la difícil reconstitución del Suyu Nación Lupaca aquí en Bolivia. Y siendo tan interesante todos los aspectos que daba esta investigación, decidí continuar con la investigación con cuestiones relacionadas al respecto de esta identidad, como es el lago Titicaca, ¿no? Entonces, el objetivo o propósito de esta ponencia es mostrar el significado de estas dos figuras que aparecen en el lago mayor del Titicaca, ¿no? Que es el pez y el gato, a través de su relación con las culturas de Tiwanaku, Lupacas e Incas. Y también dar una razón de por qué también el lago Titicaca es considerado sagrado. Bueno, acerca de la forma del lago Titicaca, los días 31 de agosto y 7 de septiembre del 2015, el sensor OLI a bordo del satélite Landsat 8 capta dos escenas, ¿no? En las que se presenta la imagen del lago y se puede observar claramente el lago mayor y el lago menor. En el lago mayor sí, se puede observar a un pez y a un gato con la cola levantada, unidos como hermanos, pero en sentidos opuestos, ¿no? Esta imagen ya había sido observada en los años 80 por el arqueólogo Guillermo Lange, quien después publicó su libro El mensaje secreto de los símbolos de Tiwanaku y del lago Titicaca. Aunque el arqueólogo más bien habla de un puma y de un pez asociado al suche. Y así, para comprender el significado de estas dos figuras que parecieran ser enigmáticas, es necesario hacer una relación histórica a través de las culturas que han existido en este lago, ¿no? Que serían la cultura tihuanacota, los lupacas, los incas, y preguntarnos qué significaron estas figuras para estas culturas. Para responder a esta pregunta, me establecí dos tareas. Primero, hice un recuento histórico de las poblaciones antiguas y actuales que vivieron en el lago Titicaca. Después, en la segunda tarea, hice una investigación acerca del hidronimio del lago Titicaca. Para la primera tarea, recogí la investigación de Teresa Boisé, quien hace esta relación de las poblaciones que han habitado el lago, y ella explica que para el año 1000 a.C. ha habitado la cultura vizcachani. Posteriormente, el año 2500 a.C. y el 100 después de Cristo, habitó la cultura chiripa. Entre el año... Perdón. Entre el año 1100 y 100 después de Cristo habitó la cultura pucara, ¿no?
También en este periodo habitó la cultura en Suriki, Pariti y Anutani. En el 250 a.C. estuvo la cultura tiwanaku hasta el año 1000 y 1100 después de Cristo, ¿no? Sobre su idioma, porque también es importante estudiar el idioma de estas culturas que hablaron. Acerca de Tiwanaku no se sabe con exactitud qué idiomas hablaron, pero muchas teorías apuntan a que fue el Puquina. Después de Tiwanaku, entre el año 1000 y 1200 después de Cristo, aparecieron unas construcciones que son las construcciones funerarias, que son los chulpas, ¿no? Y que se superpusieron a los templos y a los lugares de culto. En el siglo XIII después de Cristo se conforman los 12 señoríos aymaras que se situaron alrededor del lago, ¿no? Las más importantes, las cuales se situaron alrededor del lago, son los collas y los lupacas. Los collas al inicio tenían todo el dominio, incluyendo de las islas. Posteriormente, los collas, quienes hablaban el puquina, fueron desplazados por los lupacas, quienes les arrebataron el control de las islas. Los lupacas hablaban el aymara. En el siglo XIV, posteriormente, vendrán los incas que conquistarán a los señoríos aymaras. Tampoco es incierto el idioma que hablaron los incas, pero se dice que posiblemente hablaron entre el aymara, el quechua, incluso el puquina. Ahora, para la segunda tarea, que fue buscar el significado del hidrónimo de Titicaca, y a partir de esto hacer un recuento histórico en qué momento nació este nombre, se encontró que este lago, según los cronistas, no solamente se llamó Titicaca, sino que recibió varios nombres, ¿no? Entre ellos Lago del Collao, Lago Puquina, Lago de Chucuito, y el último nombre es Titicaca. Pero en realidad este nombre del lago Titicaca no le pertenece al lago Titicaca, porque buscando el origen, este origen primigenio fue para la Isla del Sol. Entonces aquí cabe preguntarnos por qué la Isla del Sol recibió este nombre como lago Titicaca. Y encontramos unas crónicas de Ramos Gavilán, la historia de Nuestra Señora de Copacabana, que dice y que habla del lago Titicaca y dice que era una cosa muy célebre, ¿no?, entre los collas, y que era un famoso adoratorio al sol, y quien tenía como ser supremo al sol, y este era el Señor y Dios. Además había un oráculo y un templo al sol. También explica que se llamaba Isla Titicaca por una peña que había en este lugar donde anduvo un gato y hubo un gran resplandor, ¿no? Lo que motivó a decir a los lugareños que este era el lugar donde el sol tenía sus palacios, ¿no? Luego, este cronista empieza a relatar el significado de la palabra Titicaca, ¿no?, de acuerdo a los idiomas que habían en la región, y expresa que Titicaca, que Titi en lengua aymara significa gato montés. Después habla de otro significado, de otro tipo de etimología, ¿no?, donde expresa que Titi significa cobre, plomo, estaño, y caca significa peña. Junto significaría peña de cobre. Y era un lugar determinado para adorar al sol. En conclusión, se puede decir que la isla Titicaca era un adoratorio al sol, ¿no?, y que los originarios del lugar empezaron, en este caso posiblemente los lupacas, ¿no?, empezaron a relacionarlo con el gato montés como una divinidad. Ahora, pasando más específico a estudios actuales acerca de este hidrónimo, los estudios actuales de los lingüistas nos dicen que está compuesto por dos entradas, ¿no?, Titi y Caca. Así, no hay problema en la segunda entrada, que es Caca, porque tanto en aymara como en quechua significa
peña o roca. El problema se halla en la primera palabra, que es Titi, ¿no? Ahí recurrí entonces a un lingüista, a Rodolfo Cerrón Palomino, quien hizo estos estudios acerca de esta palabra, y para él Titi tiene un origen de lengua, acerca de la lengua puquina, ¿no? Y para él Titi significa sol. Entonces, y que posiblemente esta palabra esté asociada a la divinidad que adoraban los puquinas, que era el Kutni Titi, ¿no? Que era el sol ardiente. Esto puede ser cierto porque el Titicaca, recordemos, estaba ocupada por el señorío de los collas, ¿no? Quienes hablaban el puquina. ¿Y qué hay de la figura del pez, ¿no? Según la interpretación del cronista Ramos Gavilán, también habla, ¿no? en esta crónica, que en Copacabana había un ídolo que era de piedra azul muy vistosa y que tenía un rostro humano y estaba destroncado de pies y manos. Y él habla que se asemejaba al dios Dagón, ¿no? Buscando un poco cómo era el dios Dagón, pues este dios estaba representado como la mitad humano y la mitad pez. Teresa Gisbert también nos habla acerca de Copacabana y nos dice que había un dios lacustre, ¿no? Que dominaba todo el lago y que no era el Titi, el Titi, como se dice estas teorías, que era el que dominaba o el dios del lago, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer la relación con las culturas de Tiwanaku, los Lupacas Aymaras y los Incas. Como ustedes conocen, en la cultura tihuanacota, la imagen predominante en su iconografía son los felinos, ¿no? Un ejemplo de ello tenemos al Chachapuma, pero no nos olvidemos de un icono muy importante que es la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol encontramos de frente una figura que resalta y que es asociada a una divinidad que se la llama Viracocha. Si examinamos a este Viracocha, vamos a encontrar que en su tocado y en sus extremidades superiores hay cabezas de felino. En sus extremidades inferiores, que ahí no se nota en la imagen, también hay cabezas de felino y cabezas de cóndor. Y hay algo interesante también, en su pecho hay una cabeza de felino que termina con una cola de pez. Esta imagen también se repite en la imagen, en la parte inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco de relación. Ahora, buscando un poco más acerca de las crónicas, encontramos a Juan de Betanzos, ¿no? Que nos relata acerca del origen de esta deidad. Y él dice que salió de una laguna que era de la provincia del Collasuyo, un señor que se llamaba Contiti Viracocha, y que se fue a un pueblo que se llamaba Tihuanacho, y que él hizo el sol, el día, el cielo y la tierra, las estrellas, ¿no? Así este Viracocha, según los cronistas, va a tener el nombre de Contiti Viracocha o Tisi Viracocha. Y los lingüistas, quienes han querido analizar qué significa Contiti o Tisi, pues han hecho este análisis y para ello he recurrido al lingüista Alfredo Torero, ¿no? Y él explica que después de haber buscado toda esta palabra en todas las lenguas andinas, no la ha encontrado, pero sí la ha encontrado en las lenguas amazónicas, más específicamente en los araucos, ¿no? Donde los vocablos que designan como fuego, lumbre o sol, tiene las formas de titi o chichi, y que está asociada a una divinidad que saca el mundo de las tinieblas a la luz, ¿no? Y luego hace una conclusión. Él dice que la isla Titicaca entonces tendría que llamarse Isla del Fuego o Isla del Sol. Por tanto, ahí encontramos esta relación. Siglos después de los tihuanacotas vienen los señoríos aymaras, ¿no? Los que estuvieron alrededor del lago Titicaca, como dije, fueron los collas y los lupacas.
los lupacas tuvieron el dominio de la isla Titicaca y como he explicado, ellos estuvieron adorando al sol, tuvieron un templo, tuvieron una piedra, incluso un adoratorio, donde específicamente adoraban al sol. Ahora también la relación con el pez es este ídolo, ¿no? Que tiene forma tanto de humana como tanto de pez, que es el ídolo de Copacabana. La relación con la cultura de los incas también la encontramos porque después de los incas van a conquistar los señoríos aymaras y luego ellos se van a adscribir al culto al sol. Y específicamente también el cronista Ramos habla de que el inca Topa Yupanqui y su hijo Huayna Capac visitaron la isla del sol, ¿no? Y quedaron asombrados y les gustó bastante y hicieron sacrificios humanos de niños para el sol. Igual los incas tuvieron un templo muy importante que fue el Coricancha, ¿no? Entonces ahí está la relación. Y en la actualidad, pues encontramos una relación, ¿no? Con los aymaras que siguen adorando al sol. Por ejemplo, se sigue celebrando el Huilcacuti, que es el retorno del sol, ¿no? Y también esto puede confirmar que siguen guardando en su memoria ancestral lo que es la divinidad del sol. Otro ejemplo con la misma tradición de la representación a la divinidad del sol es las construcciones de las balsas de Totora, ¿no? Ahí vamos a poder ver en la proa un titi. Ahora sabemos que la asociación es a la divinidad del sol y pues marcha por las aguas, ¿no? Del lago Titicaca. Igual, la última construcción importante de una balsa Totora se llamó Viracocha 3 y sabemos la asociación ahora de el Titi o con Titi Viracocha, que posteriormente es representado con el Titi por los lupacas con este gato montés y representaría a la divinidad del sol, ¿no? Entonces, algunas conclusiones a las que he podido llegar es que el surgimiento del Contiti o Titi Viracocha, de acuerdo con los mitos de los originarios, se dio desde el lago del Collasuyo, que es actualmente el lago Titicaca, ¿no? De acuerdo a Alfredo Torero, la palabra Titi o Chichi en arauco amazónico significa fuego o lumbre de sol, ¿no? Y él lo traduce hacia la isla, que la isla Titicaca debería ser llamada como Isla del Fuego o Isla del Sol. Por otra parte, Rodolfo Serrán Palomino también explica que la palabra Titi es posiblemente puquina y está asociada al sol y a una divinidad que se llama Kuñi Titi o sol ardiente, ¿no? Que había creado las divinidades astrales. Igual las culturas lupacas empezaron a asociar la divinidad del sol con el gato montés, que se presentó en una peña. De ahí deriva el nombre Titicaca y es un famoso adoratorio al sol. Con respecto al pez, se conoce que el ídolo de Copacabana era una figura antropomorfa con cuerpo humano y cola de pez. Para las culturas tihuanacotas, collas, lupacas e incas, la adoración al sol era muy importante, por eso designaban lugares específicos como la isla Titicaca o Isla del Sol y que posteriormente dará nombre al lago Titicaca. Para la cultura tihuanacota, el felino es muy importante. También para los lupacas, que a través del tití representa a la divinidad del sol. Por eso también el lago sagrado, el lago Titicaca es sagrado para los aymaras porque representa la divinidad del sol, ¿no? Y el pez también puede ser encontrado como una divinidad. Ahí, eso es todo. Muchas gracias, le decimos a Janet. Y bueno, vamos inmediatamente a la ronda de preguntas. Si las hubiera, por favor. Acá y allá, por favor. Bueno, yo escuchaba a alguien, Titi Caramani, ya fallecido, y se dedicaba a investigar deidades, una serie de aspectos. Él estudiaba ciencias políticas y era del movimiento universitario Juliana Pasa. Él decía, podría ser Titicaca, no, es Titi el gato y Caca en Aymara es descolorido. El gato descolorido, decía, ¿no? Después en el tema de los idiomas, ¿no?, que cita,
el quechua y el aymara son lenguas hermanas, porque el quechua funciona, claro, el quechua funciona en base al mismo sistema fonológico del aymara. Yo escribo correctamente el quechua, como escribo el aymara, entonces no es otra lengua de otra gente, somos la misma gente, somos del Tahuantinsuyo, somos en esta parte del Collasuyo, los collas pues somos, ¿no? Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Gracias. En realidad es polémica la situación de Carca, por ejemplo, que acaba de decir caca, que sería descolorido, ¿no es cierto? Eso existe sí, pero lo más probable es carca. Carca porque ahí han encontrado y se encuentra, yo no he visto un titi que se parece mucho al puma, ¿no es cierto? Que está en roca, ¿no? Eso está. Y justamente yo esta mañana nomás veía en algún documento eso. Y Titi yo creo que necesita un trabajo de campo real en este momento. Y no estemos preguntando a Cerrón Palomino, que siempre va a decir, es del lado Perú, o torero, o cualquiera, porque ya sabemos quiénes son los peruanos. Nos han dicho hace poco nomás que los bolivianos necesitamos 100 años para entender, que sí, ellos sí saben. Entonces nosotros tenemos que saber todo eso. Titi, en este momento, yo soy aymara, hijo de aymara, y tengo experiencia, convivencia en esto, y el tite es un animal sagrado. Y existe ahora, en este tiempo, en nuestro tiempo, sobre todo que yo conozca, es en la provincia Pacajes, ¿no? Ahí está, y en los ritos, en la crianza del llama, por ejemplo, es un componente muy importante, y ahora existe eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que complementar con un trabajo de campo real, porque los cronistas también dicen lo que han creído o lo que le han dicho, ¿no? Eso es una verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que completarlo con trabajo de campo actual, como fue, y entonces sí, la lingüística histórica nos va a ayudar. Ahora que otras culturas tengan ese término, por ejemplo, entonces ya la pregunta surge, ¿por dónde vinieron o llegaron los aymaras? ¿O venimos? ¿No es cierto? Entonces, por ahí han dejado. Alguien decía, por ejemplo, que Canadá, que es tal, que es Panamá, etcétera. Es probablemente que en el trayecto, pues alguna civilización, alguna cultura, algunos hombres han pasado por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que completarlo eso. Es muy importante. Esto del tite ya debe ser una cuestión indiscutible, porque existe y yo vivo, ¿no? Eso es en mi comunidad y en las comunidades donde se crían camélidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si para cerrar quiere decir algo en relación a los comentarios. Sí, bueno, preguntando a mi mamá, que también tiene la identidad aymara y nosotros somos de la región del lago, ella me explicaba que en su niñez vio muchos gatos montés, ¿no? Entonces mi pregunta, o sea, está relacionada, digamos, esta idea del gato montés que está en la región del lago, ¿no? Y entonces no está tan alejada esta hipótesis de que provenga del idioma aymara, que significa gato montés, ¿no? Entonces, eso sería. Muy Sí. bien. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Janet y le despedimos con un fuerte aplauso, por favor.